Hola, bienvenidos a este encuentro con Carmen Mola, con los autores Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, que conforman este trío creativo. Estamos aquí con motivo de la presentación de la cuarta entrega de la serie de la novia gitana, Las Madres, que sé que muchos de vosotros habéis leído. La verdad es que hemos recibido muchísimas preguntas que he estado intentando canalizar y agrupar por temas, pero quiero, ya digo, agradeceros vuestra presencia aquí, tanto en España como en Latinoamérica. Y nada, sin más dilación, empezamos este encuentro, esta charla con los autores. Os recuerdo que, además de que vaya lanzando las preguntas que nos habéis hecho llegar ya previamente, también podéis interactuar con nosotros a través del chat. Quizás comentan algo los autores durante la charla que os da pie, os inspira alguna otra pregunta por el chat y estaré pendiente de él. La podéis lanzar y la podemos incorporar a la conversación. Bueno, dicho esto, Carmen Mola, Agustín, Antonio, Jorge, gracias por estar aquí esta tarde-noche ya, en Barcelona y en Madrid. Es un placer teneros con nosotros. Un placer, Antonio. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues bueno, como hay muchas cuestiones, si queréis, disparo ya, ¿de acuerdo? Podríamos empezar por Agustín, por ejemplo, para establecer un orden, con Agustín Martínez. A ver, Agustín, ¿cómo surgió la idea de juntarse a escribir bajo el seudónimo de Carmen Mola? Vamos al inicio, ¿vale?, de la relación creativa, de esta asociación que tenéis vosotros. Y también me pregunto, sí, la génesis total digamos, de esta criatura tricéfala. Y también me preguntan, ligado a esto, que una vez os pusisteis a trabajar, ¿qué vino antes? ¿Si los protagonistas de esta tetralogía o las tramas? Pero vayamos al principio de todo. ¿Cómo surge Carmen Mola? Pues Carmen Mola surge después de una reunión. Nosotros somos guionistas, llevamos mucho tiempo escribiendo guiones de televisión y nos conocíamos de antes. Llevamos ya casi 30 años escribiendo guiones y nos conocíamos de antes, pero coincidimos en una serie. Estábamos adaptando una novela mía, que es Monte Perdido. Estábamos adaptando en serie en La Caza Monte Perdido. Y bueno, hicimos una reunión. Para el que no lo sepa, en guión hay una cosa que se llama Writer's Room, que tiene un nombre así en inglés, pero que es simplemente que nos juntamos todos un día aquí en concreto y bueno, y se van diseñando las tramas y todo eso, ¿no? Y entonces en esa reunión pues son reuniones muy creativas, que te lo pasas muy bien porque vas ahí como enriqueciendo el argumento, los personajes, bueno, todos los capítulos de la serie. Y al terminar esa reunión nos fuimos a tomar una caña. Y uno de los tres, no recordamos exactamente quién, yo creo que fue Jorge, pero no estoy del todo seguro, dijo, oye, ¿qué pasaría si esto mismo que hemos hecho para la serie, ¿no?, que esta manera de trabajar que tenemos juntándonos los tres para levantar una serie, qué pasaría si nos lo lleváramos a la literatura? Si intentáramos hacer este mismo proceso en una novela. Los tres habíamos escrito novelas antes, es un poco un viaje de ida y vuelta siempre, yo tengo esa sensación, porque pasamos de trabajar en equipo, de la creación colectiva de la televisión, a trabajar de manera individual, publicando cada uno de nosotros novelas. Volvimos a la tele y cuando estábamos en la tele volvimos otra vez a la literatura, pero ya en el formato este de los tres juntos. Bueno, pues surgió esa idea y dijimos, bueno, nosotros como guionistas y como autónomos más bien, siempre ponemos un montón de platos en funcionamiento a ver cuál sale adelante. Y este tenía todas las papeletas para salir mal, la verdad. O sea, no era un proyecto que dijeras, esto va a ser un triunfo absoluto. Pero bueno, pusimos un día, dijimos, bueno, nos vemos el martes y nos juntamos y probamos y a ver qué es lo que pasa, qué sale de esa reunión. Quedamos, efectivamente, que también habría sido fácil que no sucediera nunca esa reunión, pero bueno, la tuvimos. Y yo creo que de esa primera reunión lo que nació fue Elena. Es como el recuerdo que tengo, ya es como que ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Pero sí que nació la idea de escribir un tipo de novela negra, bueno, centrado en la violencia, que no tuviera esos límites a la hora de describir la violencia, que hablamos de eso y hablamos del personaje central, hablamos de Elena Blanco. Y entonces, bueno, salimos muy contentos de esa reunión, de repente habían salido varias ideas y yo creo que ese primer día todavía no estaban los gusanos. Los gusanos llegaron un poquito después, creo, pero tampoco estoy del todo seguro.
había ahí, bueno, teníamos la idea de hacer una novela negra que fuera violenta y que estuviera protagonizada por una mujer y por una mujer de 50 años, que era como la idea fundamental a la hora de construir a Elena Blanco. Y lo que pasó es que, bueno, de ahí de repente, ya te digo, nos lo pasamos bien, seguimos haciendo reuniones y de todo eso salió la novia gitana y el resto pues es ya la historia de Carmen Mola. O sea que la pregunta de si fue primero un protagonista una trama, digamos que estuvo un protagonista, ¿no? Digamos que Elena estuvo antes que cualquier trama en concreto, ¿no? Yo creo que sí, una Elena todavía primigenia, ¿no? O sea, que era como una detective de 50 años, que era un poco la idea esta de virar el arquetipo del detective de 50 años típico de la novela negra hacia el rol femenino, pero luego ya fue enriqueciéndose, luego ya apareció la grapa y el Lada y el karaoke y otro montón de cosas de Elena Blanco, ¿no? Pero yo creo que sí, yo por lo menos ese es el recuerdo. A lo mejor Antonio y Jorge me dicen que no, que nunca hablamos de Elena Blanco hasta el final de la novela, también es posible. No sé si queréis puntualizar algo de sus recuerdos. Yo creo que nació primero la novia. ¿Tú crees que nació primero la novia? Nos quedan recuerdos así. Yo creo que de lo primero que hablamos fue de la víctima, de la novia, y entonces dijimos, lo primero que sacamos fue aquello de una chica que muere y muere igual que había muerto su hermana 7 años antes. Pero el asesino de su hermana está metido en la cárcel, luego hay alguien inocente en la cárcel o alguien que está copiando lo que hizo. Yo creo que aquello fue lo primero. Evidentemente después nació Elena Blanco y después le pusimos características a las dos cosas. O sea, después fueron 2 chicas a punto de casarse, después fueron los gusanos, después fueron que fueran gitanas, pero vamos, yo creo que salió muy a la vez, pero mi recuerdo, y ya digo, esto fue hace 5 años y tampoco pensábamos que se fuera a convertir en algo tan importante. Luego, si lo hubiéramos sabido, habríamos ido grabando un documental a la vez. Claro. Imagínate todas las reuniones con una cámara encima y habríamos ido haciendo eso y ahora tendríamos que claramente, porque claro, no levantábamos acta. Entonces, a lo mejor tiene razón Agustín y nació antes Elena Blanco, pero yo creo que lo primero que nació fue la novia. Bueno, fue la muerta. Después fue novia, después fue gitana y después fue todo lo demás. Pero vamos, lo mismo ahora habla Antonio y da otra versión. Iba a decir, quizás Antonio puede desempatar. Sí, yo creo que son muy desmemoriados mis dos compañeros, porque sin duda lo primero que surgió en la reunión fue la BAC. Es que íbamos a hacer una novela policíaca investigada por un grupo de élite, pero que funciona en un carril, digamos, un poquito paralelo al de la policía, que se ocupaba de casos que se habían enquistado o de casos especialmente mediáticos o de revisar casos mal resueltos, que era una decisión complicada de aceptar, al menos para mí, yo lo recuerdo, porque eso dificultaba un poquito la presentación de las tramas. Lo que pasa es que como la primera trama sí la encontramos, era la novia gitana, una muerte de una chica con gusanos en la cabeza que recordaba de forma evidente a un asesinato sucedido 7 años atrás. Ahí todo parecía apuntar a un error judicial y a un posible inocente en la cárcel, y entonces la vaca ahí entraba con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero a mí me daba mucho miedo, creo recordar, que fuéramos capaces de reproducir esa excusa argumental en cada una de las novelas siguientes, porque había ya como un pie forzado que había que ir cumpliendo. Luego esa preocupación que yo recuerdo que tuve en la primera reunión, pues se fue desvaneciendo, porque de la novia gitana se pasó muy fácilmente a la Red Púrpura por el cliffhanger que tiene la novia gitana. Ese final en alto abre las puertas de la Red Púrpura de par en par y ahí entra Elena Blanco como un toro y ahí no había ningún problema. En la nena tampoco lo hubo. Y luego en las madres pues hemos encontrado también el modo de mantener el pie forzado, digamos, para que la VAC se ocupe de un caso tan exótico, tan extraño como el de un muerto con un feto dentro de la tripa. Pero ese es mi recuerdo, que en la primera reunión surgió la VAC. O sea que ya ves, Antonio, lo que hace la memoria, claro, en nuestras 3 cabezas. ¿Os dais cuenta de que si no nos ponemos de acuerdo en algo, nadie se va a creer que seamos Carmen Mola? y nos van a echar?
Lo que deja claro es que después de nuestras reuniones cada uno recuerda la trama como le da la gana. Sí, totalmente. Pues seguro que os llegáis a poner de acuerdo en algo, ¿no? Realmente las novelas las escribís entre los tres, ¿no? Porque... Bueno, no estoy seguro tampoco. Broma, claro. Y hay muchos que no saben aún por qué se repetía esta pregunta, que por qué escogisteis el nombre de Carmen Mola, y también, inevitablemente, cómo vivisteis toda la polémica en torno al recurso a un seudónimo femenino. No sé quién podría... Bueno, sí, yo atrapo yo esta pregunta. El seudónimo de Carmen Mola lo elegimos un poco en una discusión, en una tormenta de ideas que duró 2 o 3 minutos, escogiendo nombres de distinto tipo, primero anglosajones, porque estuvimos a punto de caer en el esnovismo del seudónimo anglosajón, lo descartamos y ahí se dispararon nombres de varón, nombres de mujer, y Carmen nos sonó muy bien. Alguien dijo Carmen, se pronuncia muy bien en todos los idiomas, es un nombre muy español, nos gustó. Alguien dijo Carmen, oye, Carmen mola. Y alguien dijo, oye, Carmen mola. Esta combinación de nombre y apellido ya está, suena muy bien. Fue así de sencillo. La necesidad del seudónimo... Sí. Tenemos mucha gente de Sudamérica, así que vamos a hacer la tradicional traducción. Sí. Carmen Bacán, Carmen Chévere, Carmen... Eso, padrísimo. Eso es lo que significa mola en castellano, efectivamente. Bueno, eso sí, o sea, los tres compartíamos desde luego la necesidad del seudónimo, porque una novela firmada por 3 autores podía ser disuasorio, ¿no? Por extraño, ¿no? Porque estábamos planteando nosotros pues casi el derribo de la figura del autor, ¿no? La figura del autor queda muy diluida al ser 3, que esto es para mí lo revolucionario de Carmen Mola, hacer una obra de autoría colectiva y necesitábamos un seudónimo y de ahí llegamos a Mola, pues como te he contado. Y luego la polémica, pues nos sorprendió la virulencia de la polémica a raíz de dar la cara desde que nos dieron el premio Planeta, porque nosotros no teníamos ninguno de los 3 la sensación de haber cometido un acto de provocación contra las mujeres, mucho menos de apropiación del espacio femenino, entre otras cosas porque yo ni siquiera sé qué es eso, el espacio femenino. Por lo menos yo no veo el mundo como dividido en espacio masculino y espacio femenino. Creo que hay un espacio compartido y no sé, me cuesta entrar ahí, ¿no? En ese lenguaje o en ese discurso. Y duró 2 semanitas, ¿no? 10 días, 15 días, se fue diluyendo poco a poco. Supongo que porque no tenía mucho sustrato, ¿no? La polémica. Creo que habla un poco de la susceptibilidad que hay en ciertos sectores del feminismo con estos temas o con todo tipo de temas que puedan apuntar a alguna clase de desigualdad. No sé, no lo sé. Yo no lo terminé de entender muy bien, pero sí que nos sorprendió. Tampoco nos preocupó demasiado. Mantuvimos un perfil, creo que muy respetuoso al respecto de cualquier opinión que fue surgiendo y la polémica pasa enseguida. Muy bien. ¿Y qué os inspira a la hora de montar las tramas? ¿Quieren saber cuánto tomáis prestado de la realidad y cuánta labor de documentación soléis llevar a cabo? Jorge. Pues en las tramas uno nunca sabe de dónde vienen. A mí, como me lo preguntan muy a menudo amigos que no se dedican a escribir o gente que tiene curiosidad por el tema y tal, me preguntan muy a menudo de dónde sacamos las ideas y yo siempre digo que las ideas están en los árboles y entonces tú sales a la calle y las coges. Las ideas te pueden surgir pues leyendo el periódico, viendo una película y entonces hay un detalle de la película que te hace pensar en una trama distinta, leyendo un libro, con algo que te cuente un amigo, y la mayor parte de las veces con la imaginación, o sea, con ir sumando cosas. A nosotros hay algo que nos funciona muy bien, porque la gente tiene la idea como algo, como un monumento, ¿no? ¿Cuál es la idea? No, es que una novela no es una idea, una novela son 200 ideas y 200 ideas combinadas. Entonces a nosotros lo que nos funciona muy bien en esas reuniones es ir enriqueciendo una idea, o sea, una idea que uno trae, y por hablar de la novia gitana, porque podríamos hablar de las madres igual, pero por hablar de la novia gitana, que parece que es la que más gente ha leído, y entonces no destripamos la última novela a muchos que estén aquí y todavía no la hayan leído, pues nosotros empezamos por un cadáver que iba a aparecer. A continuación, uno dijo, oye, ¿y si ese cadáver tenía una copia a
su asesinato copia a otro que sucedió hace tiempo, vale, pues ya ahí hay dos ideas y esa no la hemos sacado de ningún lado, se nos ha ocurrido simplemente. Y si son hermanas, y si están a punto de casarse, y si... Entonces se le van poniendo ISIS de manera que formas la novela. Siempre decimos, por ejemplo, que en Las Madres, al principio de la novela, o sea que con esto no destripamos porque lo dice casi en la contraportada, aparece un cadáver, el cadáver de un hombre, le abren la tripa y tiene o sea, abren la tripa porque tiene un costurón y tiene un feto dentro. Muy bien, ese cadáver con ese feto lo que nos da es, lo primero, una imagen, que son muy importantes para nosotros las imágenes, nos da una imagen y después nos da preguntas y en realidad creemos que la novela es la respuesta a esas preguntas y entonces cada una de esas preguntas dice, ¿de dónde la hemos sacado? Pues no lo sé, a lo mejor ha nacido en la reunión, a lo mejor viene de algún sitio, pero vamos, esas preguntas que son las preguntas lógicas y por eso creo que la novela nos ha salido con bastante facilidad, pues las preguntas lógicas que cualquiera se plantearía en ese caso. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién le ha hecho eso? ¿Por qué le han hecho eso? ¿Por qué lo han matado de esa forma? ¿Quién es ese bebé? ¿Y quién es la madre? O quién es ese feto, perdón, ese bebé? ¿Y quién es la madre de ese feto? Y entonces la novela lo que hace es contestar a esas preguntas. ¿Cuál fue cada una de las cosas es una idea? Pues probablemente no, probablemente sea simplemente un explorar en lo que creemos que tiene que ser la historia. También hay mucho interés por la metodología de trabajo, ¿no? Y por si hay división de tareas. También si cada uno escribe un capítulo cada uno, si os corregís mutuamente. Bueno, la metodología en general. Agustín. Me ha tocado. Por favor. La metodología. Para nosotros parece que tiene mucho misterio, pero nosotros siempre pensamos que no tiene mucho misterio la parte de la metodología, la técnica del trabajo. Nosotros hay unas cuantas cosas que nos hemos traído del mundo del guión, de cómo trabajamos a la hora de construir una serie de televisión y que son las que bueno, hemos importado a la novela y cómo trabajamos. El método, digamos, no hay una especialización. Sobre todo esto es lo más importante. Yo creo que existía casi el mito en la serie de televisión de que, bueno, porque había un guionista para cada personaje. Esto se decía mucho en Friends. No, es que está el guionista de Joey y el guionista de Rachel y no sé qué. Bueno, yo creo que eso no lo hacían realmente así, pero bueno. Normalmente en televisión todo el mundo trabaja en todos los capítulos y luego cada uno se encarga de una manera exclusiva de uno. Nosotros lo que hacemos, o sea, nuestro sistema de trabajo, es que arrancamos con estas reuniones de las que estamos hablando y son reuniones en las que prácticamente se diseña toda la novela, porque ya no es solo una cuestión de construir la trama, sino también a los personajes, el ambiente, la atmósfera, el tema que tiene la novela por debajo, lo que buscamos con la novela, ¿no? Y ahí hay que conseguir algo que es lo más complicado cuando montas un equipo, y es que las personas que forman ese equipo tengan en la cabeza los mismos personajes. Esto sí es difícil, digamos, y se consigue a base de hablar mucho sobre los personajes, ¿no? Pero cada uno tenemos que tener en la cabeza la misma Elena para que cuando nos pongamos a escribirla no estemos escribiendo personajes distintos, ¿no? Ahí sí que desarrollamos un documento que también traemos del guión, que se llama Escaleta, lo hacemos entre los tres, y es un documento, bueno, es una sinopsis detallada de toda la novela, capítulo a capítulo. Muy detallada, o sea, ese documento puede tener 100 páginas fácilmente. Y entonces ahí se cuenta todo lo que sucede en cada uno de los capítulos de la novela. Porque ahí ya llega el momento en el que nos repartimos el trabajo, efectivamente, cada uno se lleva un tercio de la novela, todo igual, unas veces uno escribe el principio, otras veces te toca la parte central o el final, y escribes esa primera versión. Es una primera versión, de ahí surge un borrador que es un poco Frankenstein, porque son como 3 partes escritas por cada uno de nosotros. Y pasamos a la última fase, digamos, que es la parte que cada uno ha escrito va pasando por los otros. Yo se la paso a Antonio, Antonio cambia lo que quiere, se la pasa a Jorge, Jorge vuelve a cambiar lo que quiere, vuelve hacia mí, ¿no? De esa forma, al final, todos pasamos por todas las páginas de la novela. Esto también creo que es importante, y es que no te sientas responsable solo de los diálogos de Elena, por ejemplo, o no te sientas solo responsable de la trama, no, te sientes responsable, la novela es tuya,
al 100% de cada uno de nosotros, porque todos hemos escrito en todas las páginas. Y ese es el sistema, digamos, esa es la parte que es como la parte técnica de cómo lo hacemos. Creo que lo más difícil de todo este proceso es el respeto. O sea, es el respeto y el apartar un poco tu propio ego, no querer imponer tus ideas por encima de las demás solo por el hecho de que sean tuyas, sino que los tres tenemos muy claro que lo que nos importa, lo que queremos es hacer una muy buena novela y encontrar lo mejor para la novela, las mejores ideas que sean las que están en la novela y a nivel de estilo los mejores párrafos también. Y entonces da igual quien lo esté generando, que lo esté escribiendo yo, Antonio, Jorge, da igual, lo que importa es que lo que quede en la novela sea lo mejor. Y para conseguir eso, pues en el mundo de la literatura, que todos tenemos mucho ego y de repente tú llegas ahí con una idea estupenda, llegan estos dos y te la tiran al suelo, y pues bueno, al principio te puede costar, dices, ay, joder, con lo bueno que era esto, ¿cómo no lo ven? Pero luego te das cuenta de que no es así, o sea, de que surge otra idea, o que tu idea de repente se transforma en una cosa diferente y va mejorando, ¿no? Y esa es la parte más complicada y menos habitual en el mundo de la literatura, que es más común en cine o en televisión, en los trabajos de creación colectiva, pero la literatura, al ser una cosa más individual en general, pues a un escritor tú llegas y le dices, quita este párrafo porque es un coñazo, pues no le suele hacer gracia. Nosotros no nos andamos tampoco con paños calientes. Si Antonio se ha pasado de metafórico, es que ni lo llamo, borro el párrafo directamente sin paliativos. Y él hace lo mismo conmigo. Digo, si se ha pasado de cursi. Si se ha pasado de cursi. Dicen eso porque yo soy el único que pone un poco de corazón en estas novelas, si no serían imposibles de digerir para los lectores. Alguien tiene que poner el corazón. Claro. Ahora que dices esto, una pregunta que se repite es si alguno de vosotros es quien suele aportar las ideas más macabras. Ha habido 3 personas que lo han preguntado. Lo han preguntado. Pues se merecen una respuesta. Sí, hay alguien que es el que da las ideas más macabras y no soy yo. Pero o sea, tampoco es Jorge. Lo que pasa es que, a ver, Agustín, yo creo que digamos que de serie es digamos, balón en el suelo antes de empezar Carmen Mola a trabajar. saca tus objetos aterradores. Yo les doy sustos con esto en las reuniones. A ver quién puede más. Mira. Y en cambio, mira lo que puedo poner yo, un triste elefantito. Eres el dulce. Yo soy el dulce. Es solo corazón. Alguien dice que la culpa es de Agustín, desde Panamá lo sabíamos, efectivamente. Como Agustín no vino a Panamá, solo fuimos Jorge y yo. Cuando nos preguntaron esto, le echamos la culpa a Agustín porque no podía defenderse. Y entonces eso ha ido quedando. Agustín, yo creo que sí. Dime, he calado demasiado y no voy a poder ir a Panamá nunca y yo quiero ir a Panamá algún día. Lo que pasa es que luego, Antonio, se ha ido produciendo un efecto contagio. Entonces, Agustín igual era el de las ideas macabras en La novia gitana. Pero yo creo que ya desde la Red Púrpura hemos empezado a contagiarnos y a competir en nivel de ideas macabras y tanto Jorge como yo podemos presumir de haber aportado algunas ideas terroríficas a toda la serie. O sea que yo creo que ya ahora mismo estamos más o menos empatados. Sois carne de psiquiatra los 3, entonces. No te quepa ni la menor duda. Está bien saberlo. Vale. Y desde el momento que habéis citado al personaje Elena Blanco, han salido varias preguntas relacionadas con ellas. Quieren saber si podría haber una precuela sobre el personaje, si interactuará algún día con Sefín Luna, ¿no? ¿Es? Sofía. Sofía, mi personaje con Sofía Luna. Sí, podría interactuar. Si sabéis también el final del personaje, ¿dónde la veis en 20 años? Bueno, hay un montón de preguntas sobre ella. No sé. En 20 años en un asilo, eso es inevitable. Dale. A mí me encantaría que tuviera un crossover entre Sofía Luna y Elena Blanco, pero para hacer eso tendría que matar a mis compañeros previamente, porque si no, no podría hacerlo. Y a la otra pregunta sobre Elena Blanco, precuelas y dentro de 20 años, yo creo que Jorge lo va a responder porque le toca hacerlo. No, las precuelas acabo de escuchar la pregunta y me ha parecido una buena idea. Porque a Elena Blanco la conocemos desde el momento en que desapareció su hijo en la Plaza Mayor, pero antes solo sabemos que era de buena familia, enamorada de Italia, que le hubiera gustado ser cantante y por eso va al karaoke, pero que nunca
nunca se decidió y que pese a ser de buena familia y que en su casa eso no estaba nada bien contemplado, se hizo policía. Se casó con un hombre, con un periodista que después se fue a vivir a Urueña, a Valladolid, y hace un vino bastante malo y tiene una nueva esposa, pero se lleva bien con ella. Y poco más sabemos de ella. Entonces, a lo mejor sería interesante el primer caso de Elena Blanco o incluso eso que hablamos muchas veces de novela para adolescentes, la joven detective Elena Blanco. Sus primeros casos en el instituto, en Sí, el colegio. Como, y además la mayor del instituto, cuando ella es pequeña, la mayor sería Mariajo en Go, ¿no? Y después, ¿cómo va a terminar Elena Blanco? Pues no lo sé, no lo tenemos pensado, igual que he visto que preguntan si va a morir, no lo sé. De momento parece, al acabar la novela, hay una rendija, que bueno, más que una rendija, es como la puerta del metro de grande, que parece que hay un sitio por donde continuar con la quinta parte de la trilogía o la pentalogía. Y entonces, si va a acabar en esa quinta parte y si se va a llamar el clan, pues todavía no lo sabemos, porque todavía no nos hemos puesto a pensar en eso. Todavía tenemos que hacer esa famosa escaleta detallada y todavía no hemos empezado, porque claro, tenemos poco tiempo para hacerlo. Y así que no lo sé. Y dentro de 20 años, pues lo que decía Agustín, Elena Blanco en esta novela creo que tenía 51, o sea, dentro de 20 años va a tener 71. Yo espero que sea muy feliz y baile con otros jubilados como ella en Benidorm y toquen con el acordeón y esas cosas. Pero vamos. Sabes, Jorge, que Agustín va a proponer que Elena muera en la quinta entrega en circunstancias atroces. Sí. Pero no os preocupéis que Antonio y yo lo impediremos. O no. No. Todavía no se sabe. Bueno, está claro que no tenéis por eso ya pensado el final de la serie. Quiero decir, ¿cómo queréis que sea el último capítulo? Esto no lo tenéis en mente aún, ¿no? Está todo abierto aún. No, curiosidad. No hay un final. Todo está abierto, ¿no? No hay un final aún que todo vaya a conducir hasta ahí. Que lo tengáis claro en vuestra cabeza cómo se acabará, aunque queden 2, 3 o 10 títulos más. Esto no, ¿verdad? Me encantaría decir que hay 32 títulos prediseñados ya, que tenemos el viaje de Elena Blanco hasta la novela 32, la 32ª parte de la trilogía, pero no, vamos un poco descubriendo por el camino qué es lo que le va pasando. Es verdad que bueno, que en las madres sí que hay una vía abierta, clara. Sabes que me niego a hacer más de 12 porque solo sabemos decir hasta dodecalogía. Si me traes, ¿cómo se dice? 13 en griego, te lo acepto, pero de momento no. Si no, no. No sé, seguiremos. Nosotros los límites que nos hemos puesto en eso siempre han sido los mismos, pero eso se extiende a Carmen Mola en sí. Es mientras haya lectores en el otro lado dispuestos a seguir la historia de Elena Blanco, puede que siga habiendo novelas, pero al mismo nivel está que nosotros nos lo pasemos bien escribiéndola. O sea, que nos lo pasemos bien los tres juntos trabajando y los tres juntos escribiendo a Elena Blanco. Los tres hemos estado en series que han durado demasiado a veces y que te sentabas a escribirla y decías, bueno, ¿y ahora qué cuento? No tengo ninguna gana de volver a escribir al doctor Vilches o a quien sea, ¿no? A los personajes de una serie. Si sigues encontrando cosas y te sigues divirtiendo con Elena Blanco, pues ¿por qué no? Puedes seguir hasta que eso se termine. ¿Y planeáis, también preguntan por aquí, proyectos fuera de la BAC, proyectos como Carmen Mola, otros libros, como hicisteis con La Bestia, pero no ligados a la BAC? Bueno, sí, estamos trabajando de hecho en una novela ahora similar a La Bestia, un thriller histórico también ambientado en el siglo XIX, o sea que, bueno, es un género que nos ha gustado y que nos ha dado muy buen resultado, la verdad sea dicha, y queremos seguir con él. Pero también nos gusta el policíaco de Elena Blanco, estos casos de la BAC, ya los personajes están en ese punto bonito para un escritor, que a ver qué les va a pasar ahora, tanto el de Reyes como Mariajo y Buendía, como Elena y Ángel Zárate, Orduño. Entonces apetece retomarlos y seguir escribiendo y contando estos trocitos de sus vidas.
Y luego ya si abrimos más géneros a partir de aquí, pues yo ya no te sé decir, Antonio, ya me empieza a parecer a mí un poco excesivo. Creo que con el thriller histórico y con los policíacos de Elena Blanco tenemos bastante, pero yo sé que Jorge quiere escribir romántica con Carmen Molas, alguna romántica. Pero tú podrías aportar mucho, si tienes tanto corazón ahí. Toda cursilería la podrías sacar allá, ¿no? Podría sacar ya cursilería, sí, no, pero Es nosotros como al haríamos final, un romántico muy hot, nada de cursi. Vale. pero veis cómo al final se descubre cuánto mienten estos dos. O sea, Claro. que dice que él tiene corazón y después el único que quiere escribir romántica soy yo, pero bueno. Inevitablemente varias preguntas también sobre la violencia que nunca habéis contestado. Una que me parece interesante. ¿Es necesario ser tan descriptivo con la violencia? Dice, ¿no sería mejor dejar más margen a la imaginación del lector? Sí. Adelante. Si lees las novelas, realmente no somos tan descriptivos con la violencia. Realmente dejamos mucho a la imaginación del lector. Lo que pasa es que nuestros lectores tenemos la suerte de que son gente muy imaginativa. Entonces, hay veces que te dicen cosas de la novela que tú mismo piensas, pero si eso no está en la novela. O sea, nosotros decimos que ha salido un gusano del ojo y la gente es que ya estaba viendo cómo reptaban los gusanos. Los gusanos reptan, no sé. Pero la gente tiene una imaginación desbordante y entonces cosas de verdad que nosotros no somos tan descriptivos. Sí que es verdad que ponemos todo ponemos todo en la página para que el lector se imagine lo que nosotros queremos, pero nosotros no lo describimos, solo le damos los elementos para que el lector se lo imagine, ¿no? Hay muchas cosas, no somos, por ejemplo, en La novia gitana, que es la primera y por eso hablamos tanto de ella. Si es que de los gusanos no se dice nada más que le salieron unos gusanos del ojo y después el forense les cuenta en la sala de reuniones a los miembros de la BAC cómo funcionan esos gusanos barrenadores, que se van comiendo el cerebro, pero no vuelve a haber ni una sola escena en la que haya unos gusanos comiéndole el cerebro a una persona. Vale, simplemente decir le han comido el cerebro ya es fuerte, pero no hemos dicho, o sea, ahí, porque es una discusión que hemos tenido muchas veces. Nosotros cuando decimos le vamos a poner los gusanos y nos imaginamos que depende de hacia dónde barren en los gusanos va a ir perdiendo unas facultades u otras. O sea, va a ir perdiendo la vista o el habla o lo que sea, ¿no? Y sin embargo, una vez que nos planteamos eso y decimos, lo hacemos y dice, pues no, vamos a dejarlo así. Entonces no somos tan violentos. Y después hay una cosa, nosotros solo tenemos 2 capítulos autocensurados en las novelas, que fueron en La nena, que cuando acabamos la novela dijimos, oye, esto quizá sea un poco fuerte. Y tenemos la sensación de que eran los 2 únicos capítulos desde que hemos empezado a escribir, y ya llevamos 5 novelas, en los que nos habíamos recreado en una violencia innecesaria. Y entonces directamente los borramos, no queríamos, y eran buenos, y funcionaban bien esos capítulos, pero no queríamos hacer eso. O sea que nos acusan mucho y es verdad que no eludimos la violencia, pero tampoco la describimos tanto. No sé si mis compañeros... Un poquito sí la describimos. Un poquito, nada más. No, pero bueno, yo creo que... perdona, dale, Agustín. No, yo iba a decir que hay una cosa que es inevitable, que a mí me sorprende, ¿no? Que nos digan que describimos mucho la violencia y tal. Lo que no somos es pacatos, es decir, no nos cortamos. Y si estamos haciendo una novela en la que aparece un hombre muerto con un feto dentro, pues algo hay que contar de eso, ¿no? O si aparecen unos determinados cadáveres en un estado de descomposición concreto, pues también hay que describir también un poquito de eso para saber de qué estamos hablando. Y es un poco como si hiciéramos una novela sobre sexo y no quisiéramos describir las escenas de sexo, los polvos, ¿no? Pues si estás hablando de sexo, forma parte del relato, es pertinente. Y si estás hablando de violencia,
pues también es pertinente. Esa frontera que hablaba Jorge antes, que es cuando la violencia es innecesaria, cuando no está aportando nada al relato, que entonces sí, la novela se convertiría en gore, que es otra cosa. Y yo creo que nosotros no hacemos gore, o sea, no hacemos casquería gratuita dentro de las novelas. Hay violencia porque hay crímenes muy violentos y los tenemos que contar. Y a la gente le gusta. Preguntan que voy leyendo cosas, preguntan qué eran los capítulos esos que censuramos. Eran de Chesca con esos dos hermanos que vivían en la granja, Serafín y Casimiro. Y bueno, pues no es necesario decir nada más porque los quitamos porque ya decían suficiente. Sí. Yendo a las madres un momento, sin destripar nada, me preguntan dónde surgió la idea y cuántos elementos de la novela están tomados de la realidad, de nuevo. Bueno, de las madres la idea surge, como siempre en nuestro caso, en las reuniones iniciales, que son las más divertidas y también pueden ser las más frustrantes, que estás en busca del chispazo inicial para componer la historia y a veces te tiras mañanas proponiendo cosas y no sale nada. Eso es frustrante, pero te ríes un poco con las ocurrencias de cada uno de nosotros, porque los tres somos divertidos y nos damos permiso para sugerir cualquier barbaridad. Y de pronto uno dice que ¿por qué no? Aparece un cadáver con un feto dentro. A eso se llega después de muchísimo trabajo. De hecho, en las madres en concreto, la primera vía de ataque para encontrar algo, una historia, algo que nos permitiera tirar, era vamos a buscar un cadáver al que le hayan amputado algo, le hayan rebanado las orejas, le hayan amputado los pies, le hayan amputado un ojo o los pulgares, ¿no? Este tipo de psicópatas que amputan, los psicópatas amputadores. Y ahí no sacábamos nada demasiado prometedor. Y alguien dijo en una reunión, ¿y por qué no en lugar de un cadáver al que le falta algo, ponemos un cadáver al que le sobra algo? Ya solo en esa sugerencia, de pronto hay un silencio de unos segundos y ya nos ponemos todos a proponer qué puede sobrarle a un cadáver. ¿Qué le han puesto a un cadáver que sobra? ¿Le han metido dentro de la tripa una moneda valiosa? Bueno, podría ser, lo valoramos, pero no, vamos a buscar otra cosa. ¿Le han metido el mapa de un tesoro o una clave cifrada fundamental para desmontar no sé qué red siniestra? Bueno, lo valoramos, pero no llegamos a nada. Y de pronto alguien dice, le han metido un feto. Y nos quedamos los tres así, o los dos que escuchamos la sugerencia, y a la vez casi decimos, le han metido un feto. Porque sabemos distinguir una buena idea. Y un cadáver de un hombre con un feto dentro es una buena idea porque desata un montón de preguntas, hay un montón de cabos de los que tirar y de ahí, de esa imagen se descuelga el argumento entero de las madres que nos termina llevando a los vientres de alquiler, a una red de trata de personas y a una granja de mujeres ponedoras con fines extorsionadas o explotadas con fines de reproducción. Eso es una cosa que sí pasa, porque preguntaba si está inspirado en algo. Esas granjas horribles sí existen en la India, sí existen en Ucrania, no existen en España, pero nosotros lo que hacemos es traernos esa realidad horrible cerca, para que el lector tenga que mirarla de frente y tenga que hacerse preguntas que quizá no se ha hecho antes. Como nosotros no nos habíamos hecho antes preguntas sobre los vientres de alquiler, la maternidad subrogada y, bueno, que es el tema principal que hay, que palpita en las madres. Esa misma obligación que tenemos nosotros de preguntarnos por esta realidad la va a tener el lector, lo quiera o no, porque le estás contando eso y a nosotros nos gusta ese poder que tiene la literatura, además de para entretener, que es nuestra principal misión aquí, nuestro principal objetivo. También nos gusta tener un tema social chulo, de exploración, medio silenciado en este caso, el de los vientres de alquiler, y nos gusta meterlo ahí para que el lector, de paso que se entretiene y se sorprende y reflexione un poco. Muy bien. Y hablando de buscar este equilibrio entre entretenimiento, ¿no? Y también cierta denuncia social, también quieren saber, hay mucho interés por cuáles han sido autores o novelas concretas que os han inspirado en general para el ciclo. ¿Quiénes son vuestros referentes dentro del mundo negro, si los tenéis? ¿Hay un
lector que dice que le recuerdan a Pierre Lemaitre, uno de vuestros libros, o al menos vuestro enfoque quizás. No sé, ¿quién tenéis ahí en el Olimpo? Bueno, Pierre Lemaitre evidentemente es un autor fantástico que nos gusta mucho, además creo que nos gusta mucho a los tres, Sí, pero nunca, yo creo que nunca hemos tenido la idea de hacer algo como Pierre Lemaitre. Simplemente cuando leyéndolo dices, joder, qué bien está esto, pero yo no diría que tenemos una influencia muy clara de nadie. Es evidente que Pierre Lemaitre está, que es evidente que están algunos de los novelistas escandinavos. eh, no, Agustín, por ejemplo, le gusta mucho Mariana Enríquez y que también tiene novelas muy negras y con mucha violencia. Hay muchos autores españoles fantásticos ahora mismo. Yo creo que tenemos la suerte de que ahora si vas a cualquier librería encuentras a 6 u 8 autores que los diría, pero lo primero me acusarían de nombrar a mi hermano y después me dejaría alguno, ¿no? Pero creo que hay 6 u 8 autores españoles ahora mismo fantásticos y que escriben muy bien, cosas que te enganchan mucho. Entonces, bueno, pues yo no, hay un sueco que nunca consigo decir el nombre, Loch Nacht, el de 1793, que a mí personalmente me apasiona. O sea que hay muchísimos, pero yo creo que no hay ninguno que digamos que hayamos dicho queremos escribir como este. No ha habido, o sea, evidentemente todos los que nos dedicamos a escribir y hemos leído mucho, pues hay autores que sobrevuelan tu cabeza, pero yo no creo que hayamos dicho vamos a hacer una novela como esta, en ningún caso. Y ya que no salen, digamos, autores o novelas que han sido una inspiración, digamos, directa para vuestro ciclo narrativo, soltadnos, Agustín, Antonio, nombres por eso que os encanten de género negro, porque a la gente le entusiasma, obviamente, las recomendaciones, algo se pide siempre. Soltadme algunos autores de cabecera que tenéis en el género negro, el thriller. Pues yo creo que es muy bueno que no tengamos una referencia clara. Es decir, el hecho de ser tres hace que cada uno tenga gustos, aunque coincidimos en cosas, en Lemaitre y cosas así, Sí. luego tenemos gustos que a lo mejor son más o menos diferentes. Yo de novela negra nombraría, bueno, reciente a Denis Lehane, que me gusta mucho, sobre todo Mystic River. Y luego me gusta mucho Patricia Highsmith y Jim Thompson. Me gustan, son muy diferentes. Y el mundo hiperviolento de Jim Thompson me parece muy chulo. Y el retrato que hace de gente normal, Patricia Highsmith, que va cruzando la línea y cayendo en la violencia y en el mal, también me parece muy, muy, muy chulo. Yo citaría a esos. Ahora dejo a Antonio que cite alguno. Sí, a mí que partía la pregunta de si Lemaitre es una inspiración, yo contestaría que rotundamente sí. A mí me gusta mucho Lemaitre, en concreto Alex es una novela que creo que juega mucho con la estructura y que realmente te preguntas qué va a pasar ahora si el asesino se ha muerto en la página 100. ¿Por dónde sigue esto? ¿No? Ese tipo de dislocamientos que hace Lemaitre de la historia habitual, de la historia convencional, de la estructura convencional, a mí me gustan mucho. Hablo de referencias que son instintivas, porque realmente no hemos querido replicar a nadie, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el Lemaitre de Alex, por lo que hace con la estructura. También me gusta Fred Vargas, la escritora francesa, porque yo mencionaría 2 escritoras que hacen de su brigada un equipo de personajes como lo es la BAC. Fred Vargas, aparte de que mete un poquito de humor en sus historias y siempre busca una trama bastante espectacular, porque hay gente replicando a los de la Revolución Francesa o porque de pronto hay alguien que está metiendo la peste hoy día, la peste del siglo XIII en Francia. O sea, siempre busca argumentos espectaculares. Nosotros en cierto modo también lo hacemos, buscamos arranques espectaculares. Y ella mete mucho el humor y en su brigada le va dando protagonismo, pues en una novela a y los otros están como en sordina, en clave baja. Pero en la siguiente novela uno de esos escala
al protagonismo. Y va jugando así, que es algo que hacemos nosotros también en nuestra novela, por ejemplo en Las Madres, con Reyes, que tiene su novela de protagonista casi con Las Madres, o Chesca, que tiene desde luego su novela con La Nena. Eso me gusta. Luego yo menciono también a una escritora canadiense que se llama Louise Penny, que me gusta mucho, hace un policíaco convencional, pero con multitrama, capaz de sostener 3 tramas a la vez con ideas buenísimas en cada una de ellas, con un equilibrio y con un ritmo brutal, y yo la menciono porque me gusta mucho. Y luego termino hablando de referencias audiovisuales. Por ejemplo, Juego de Tronos es una serie que, bueno, es muy negra, aunque sea una serie de aventuras o, bueno, o una tragedia griega, como quieras llamarlo, pero es una serie que también le quita al espectador la red de seguridad. Ahí puede pasar cualquier cosa, se puede morir el protagonista, puede pasar lo que sea. Y el espectador ya se asoma a Juego de Tronos sabiendo que no está seguro. Porque la peripecia clásica del héroe, que se le meten aventuras y luego sale airoso, aquí no tiene por qué darse, puede estar desvirtuado. Y nosotros esto lo hacemos también, ¿eh? Le queremos quitar al lector la red de seguridad y que tenga la sensación de que está inseguro en la novela porque puede pasar cualquier cosa. Eso a mí me gusta, esto te añado esta referencia, este referente audiovisual. Por nombrar a uno más, quizá uno antiguo ya, pero que a mí fue el que me descubrió la novela negra por primera vez, Rubén Fonseca, el autor brasileño que tenía novelas de esas. Yo ahora, o sea, pensándolo, porque estas cosas no las piensas hasta que no te preguntan, y pensándolo, pues quizá haya sido una de mis mayores influencias al escribir en este tipo de cosas. Rubén Fonseca del Cobrador o libros así, que es maravilloso. Y en lo audiovisual yo creo que también es un poco a posteriori, ¿eh? Como razonamientos a posteriori. Pero creo que sí que tenemos una deuda nosotros con el thriller de los 90. O sea, creo que de alguna manera el mundo de Seven, del Silencio de los Corderos, este thriller oscuro que se hizo mucho en los 90, que era también muy violento, creo que de alguna manera eso lo tenemos instalado en la cabeza. Mira, Agustín, ahora que has citado a Denis Lehane, que es también uno de los autores de cabecera míos, me encantan todas, coincido con todas vuestras propuestas, que encuentro excelentes. Denis Lehane, no sé si tenéis controlada la serie que acaba de estrenar Apple TV, que él ha sido el showrunner, que se llama Encerrado con el Diablo. No la he visto todavía. Os recomiendo muchísimo. Hacía tiempo que no disfrutaba tantísimo con una producción televisiva extranjera negra. Me está encantando. Tenía curiosidad por si la habías visto. No. Lehane, pues es el cerebro detrás de las series, lo recomiendo mucho. Bueno, era uno de los escritores de The Wire también. Sí, exacto. Siguiendo con el mundo de la televisión, me preguntan también qué sensaciones habéis tenido con la adaptación televisiva de La novia gitana. Antonio. Bueno, pues mira, ahora que mencionaba Agustín los referentes del thriller de los 90, de Silencio de los Corderos y de Seven, a mí me parece que Paco Cabezas, el director de la serie, ha usado esos referentes, los tenía muy, muy presentes, porque tienen ese aire. La novela tiene el aire a esos thrillers noventeros que eran estupendos. Creo que ha ido a retratar la oscuridad que tiene la novela de La novia gitana, que es una novela muy oscura. Y en las adaptaciones televisivas estamos todos muy acostumbrados a que se suele hacer una apuesta un poco dulcificada por ese paternalismo proverbial y terrible que hay hacia los espectadores, de que hay que protegerles y tratarlos entre algodones, no se vayan a escandalizar. Pues él no ha hecho eso, ha sido valiente, ha ido a hacer una serie oscura, violenta, negra, y a mí me gusta el resultado. En la adaptación de los guiones no podemos quejarnos, puesto que yo mismo he participado en la coordinación del guión. Jorge ha escrito 2 guiones, Agustín no participó porque no tenía tiempo para hacerlo. Con lo que puedo quejarme. No te dejamos. Entonces, no sé, esos autores que se quejan de las adaptaciones, yo no me podría quejar de los guiones porque los he coordinado. Sí me podría quejar de otras decisiones que tengan que ver con el tono, con la luz, con la dirección, con el casting. Pero yo creo que lo ha hecho bien. Paco ha ido tomando las decisiones que le correspondía tomar y creo que los 3 estamos contentos con el resultado de la serie. ¿Estáis tentados de escribir una serie para televisión los 3 policíaca? ¿Ahora? ¿Os sienta? ¿No lo habéis barajado? Bueno, yo ya estoy escribiendo una serie policíaca, vale. Estoy haciendo La caza. Y entonces... Vale.
No quiero compartir, no quiero repartir más dinero con esta gente. Claro. Claro. ¿Qué más? A ver qué tenemos por aquí. Así, curiosamente, volviendo al tema del seudónimo Carmen Mola, también preguntaban que si de no haber ganado el Planeta, continuaríais siendo la Elena Ferrante española o ya habríais salido a la luz. Que me parece, bueno, pregunta curiosa, ¿sí? ¿Qué Bueno, habría pasado? yo creo que cuando salimos a la luz fue como consecuencia de una sensación que teníamos nosotros de que estaban a punto de descubrirnos. Teníamos pensado, de vez en cuando salían datos que permitían pensar que estaban detrás, que íbamos a tardar poco en que alguien, uno de los tres, llamara a los otros dos y les dijera, oye, métete en tal página o mira tal periódico o lo que sea, ¿no? O mira en el Instagram de no sé quién o en el Facebook de no sé qué otro, porque ahí dice que somos nosotros. Ya de vez en cuando salía el nombre de alguno, nunca juntos, pero de vez en cuando había alguien que decía es Jorge Díaz, es Antonio Mercero, es Agustín Martínez, había otros que decían son más de dos, había otros que decían son guionistas de televisión, entonces teníamos la sensación de que nos iban a pillar, de que estaba esto a punto y cuando tienes la sensación de que algo va a pasar, prefieres que pase según tus normas, ¿no? Prefieres ser tú el que dice el día. Y el que lo anuncia. Y entonces empezamos a pensar estrategias para salir del anonimato. Claro, después una de ellas era pues, el Premio Planeta, que se abre el sobre, si ganas, si no ganas no se abre el sobre, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, bueno, pues fue una de las cosas que pensamos otras y tal, pero esta fue la que se dio. Y bueno, también nos llevamos la sensación esa misma noche de que aquello que pensábamos nosotros que estaban a punto de descubrirnos, realmente es que a la gente no le importaba mucho. O sea, estaban a punto de descubrirnos tres, pero el resto de la gente no tenía la menor idea, pero es que tampoco le había dedicado un minuto. Claro, uno se siente muchas veces el centro de la humanidad y sinceramente no lo es. Y bueno, pues salimos y lo que decimos siempre, que estábamos muy felices cuando estábamos en el anonimato y podíamos disfrutar de ese triunfo, de ese éxito relativo siempre, ¿no? Pero de ese éxito sin que nadie supiera que éramos nosotros, que nos pasaban cosas graciosas, que a cambio nos perdíamos ese punto de vanidad que todos tenemos de poder decir soy yo. Pero bueno, y que una vez que salimos, pues ha habido cosas que han sido mejores, cosas que han sido peores, pero que también lo estamos disfrutando mucho, o sea que estamos muy felices y sobre todo haber salido recibiendo el premio más importante en literatura comercial que hay en España, pues fue una alegría tremenda, o sea que felices. Quieren saber si también si el salir del anonimato nos ha puesto más presión. El hecho de que ya se os identifique como Carmen Mola, ¿cambia algo a la hora de escribir? ¿También hay más presión trabajando ya a la luz pública o no? Nosotros hemos notado sobre todo que hay menos tiempo. Esto Vale. sí lo hemos notado. Porque, claro, lo que estaba contando Jorge antes, nadie nos conocía y terminabas una novela y lo único que tenías que hacer era sentarte a escribir la siguiente. No había entrevistas, ni presentaciones, ni nada. Y con el premio nos hemos tirado un año rondando por toda España y ahora con la salida de las madres, otra vez dando vueltas. Estamos encantados y es genial tener el contacto con los lectores. El problema es que de repente dices, ¿cuándo me siento a escribir? Yeah. Eso no lo sé. Es verdad que yo creo que el hecho de haber salido con un seudónimo, las tres primeras novelas, nos dio bastante libertad. O sea, no tuvimos en ningún momento la sensación de, como no tenías que hacer frente a la novela delante de nadie, no tenías que justificarte delante de tu madre, no hacía falta, pues escribíamos lo que nos venía a la cabeza. Y de momento yo creo que eso es algo muy importante dentro de Carmen Mola, es algo que nos ha funcionado muy bien estando bajo el seudónimo y que queremos seguir teniendo después. O sea, no queremos que el hecho de salir fuera y bueno, decir quiénes somos y todo eso nos coarte a la hora de montar una trama o que nos dé miedo o que de repente surjan temas que no queramos tocar por si acaso, ¿no? Por no tener que explicarnos después.
Y es lo que ha pasado. O sea, nosotros, Las Madres, que ya era una novela escrita, bueno, que terminamos de escribir más bien cuando ya éramos conocidos, la hemos hecho con esa libertad y creo que esa libertad a la hora de lanzarte a montar historias para nosotros es fundamental y espero que no la perdamos, que no nos volvamos unos caguetas ahora de, oh Dios mío, vamos a ofender a algún colectivo. Desde el chat reclaman vuestra presencia en Argentina, en algún país más de Latinoamérica que ha quedado más atrás del scroll, pero supongo que estáis ahora también necesitados de encontrar tiempo para poneros a escribir, ¿no? Porque es una locura el mundo promocional, más con un perfil tan conocido como el vuestro. Podrías estar viajando de festival en festival y de país en país promocionando y no habría momento para crear. Supongo que necesitáis también, ¿no?, calma y tiempo para escribir. Pues sí, tú lo has dicho, nos hemos convertido como en mercachifles que van con su mercancía de ciudad en ciudad, hablando de su obra, y no tenemos mucho tiempo para escribir. Ahora yo creo que ya se acerca el momento de proteger ese tiempo porque al final te desnaturalizas un poco, ¿no? A mí lo que me gusta es estar en mi escritorio con mi horario de trabajo, ir avanzando con una novela, ¿no? Eso es bonito, esa es mi vida. De vez en cuando hay que salir a promocionar, por supuesto que sí, pero la promoción del Planeta es larga, es intensa, se nos junta ahora con la de Las Madres, entonces ya pues casi que le hemos dado la vuelta al calendario entero y llevamos un año de aquí para allá, ¿no? Yo creo que es bonito, está muy bien estar con los lectores, estar aquí ahora mismo, eso es bonito, nos gusta, pero yo sí, ahora tenemos que empezar a pensar en cómo proteger nuestro tiempo para poder escribir. Sí, pero seamos sinceros, en cuanto nos invitan a ir a América encontramos excusas para decir que sí. Sí, porque el escritor a la vez adora una excusa para postergar la tarea. Eso es así. Este discurso excluye lugares bonitos. O sea, si nos mandan a Buenos Aires, nosotros vamos a Buenos Aires. Vamos. Sí. Ya, Uruguay también nos reclama. Bueno, y a Ciudad de México también, a Uruguay. A Chile estuvimos a punto y por cuestiones del COVID, de las normas del COVID, se suspendió en el último momento. Hemos estado en Panamá, que fue maravilloso. Aquí leo Honduras, nunca está en Honduras, me encantaría. Ecuador también nos reclama. Ecuador, todo. Bueno. Es curioso, hay una contradicción. Por un lado, me encanta porque reclaman Honduras, Panamá, no sé qué, Galicia. Nueva York, arriba está Nueva York también. O sea que Nueva York y Galicia. Vivís en esta contradicción que por un lado, con los fans, que por un lado reclaman en todos lados y por otro lado también hay muchos mensajes de para cuándo la quinta, ya quieren la quinta, claro. Lo queremos todo al final, los queremos ahí promocionando, los queremos ya produciendo. Los lectores son insaciables. Claro, la gente es insaciable. Y ya tenemos que ir acabando, puedo hacer una última pregunta que me ha parecido divertida, que dice, si un profiler analizara a Carmen Mola, ¿qué resultados arrojaría ese examen de un profiler? Me ha parecido original. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué resultado arrojaría? Sí, si un profiler analizara que tiene triple personalidad. Sí. Tiene triple personalidad y creo que se empeñarían en que siguiéramos escribiendo para no convertirnos en personas peligrosas de verdad, porque de momento descargamos todo en la literatura. Yeah. No lo sé, no sé qué clase de asesino en serie seríamos nosotros en la práctica. Una personalidad con tendencia a la fantasía y con algún elemento psicopático, algo así, me imagino. Es que no recuerdo cuál era el asesino, era el asesino en serie más numeroso de Estados Unidos, que era un tipo al que le cargaron como, no sé, 180 crímenes durante mucho tiempo. En realidad no había cometido ninguno, se los había inventado todos. Solo mató a una anciana y a partir de ahí montó una gran bola que terminó convirtiéndolo en el asesino en serie con más víctimas en su haber. Pero luego resultó mentira, yo creo que eso seríamos nosotros. Bueno, me temo que todo el mundo querría quedarse aquí con vosotros mucho tiempo, pero es hora de ir acabando. Nada, en nombre de todos los participantes que se han conectado hoy a este encuentro por Zoom, todos los que están en España y también en Latinoamérica, muchísimas gracias por haber encontrado tiempo, más teniendo en cuenta que estáis en medio de esta gira promocional agotadora. Ha sido un placer conversar con vosotros y nada, a seguir escribiendo, a seguir viajando para promocionar y conocer a vuestra base de fans y nada, espero volver a coincidir con vosotros a título personal bien pronto. Muy bien. Lo mismo decimos. Muchas gracias a la gente que está por ahí. A todos los que se han conectado.
Y a todos que intentaremos ir a todas partes, pero que no podemos, que nos encantaría ir a todos estos sitios que decís, a Galicia, que aunque ya hemos estado, a Badajoz, a Extremadura, a todas partes. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, hasta pronto. Venga, Pronto, gracias. adiós. Adiós. Chao.